Floricanto presenta. Hola queridos amigos, el día de hoy estamos celebrando la fiesta de los santos inocentes. Y estos son aquellos pequeños niños que murieron a causa de Herodes, de la envidia de Herodes. ¿Por qué? Porque al saber el anuncio de que vendría un rey, él tuvo miedo de perder su reinado y quiso matar a Jesús. Pero como no tenía certeza de quién era y dónde andaba, entonces mandó a matar a todos los niños de una región. Esto nos muestra que hay personas que por su ambición son capaces de los mayores crímenes. Y tristemente hoy en día sigue habiendo muchos Herodes. Y es cierto que uno de los principales Herodes que nosotros podemos reconocer el día de hoy son todos aquellos que promueven el crimen del aborto, que por no hacer de lado las seguridades humanas, las seguridades materiales, los proyectos, son capaces de matar a los más inocentes. Pero el día de hoy quisiera que reflexionáramos aquellos que nos decimos católicos y que queremos seguir la fe católica, que tanto también nosotros de alguna forma nos estamos comportando como Herodes, que tanto estamos siendo también partícipes de este crimen tan grande como es el aborto de una manera indirecta por nuestras omisiones o por nuestras acciones. Y aquí una cosa es muy importante, que también nosotros tenemos que hacer una introspección y reflexionar en nuestras fallas y reconocer nuestros pecados. Es triste que hoy en día, incluso dentro del medio católico, es difícil aceptar los pecados. A veces llegamos a ser indiferentes ante crímenes muy grandes, pero nos tiramos al piso y nos ofendemos cuando se hiere alguna susceptibilidad o alguien nos dice que vamos por el mal camino. Entonces es importante reconocer nuestras fallas, y para esto yo quisiera citar justo la primera lectura del día de hoy, que es muy oportuna para esta reflexión, donde el apóstol San Juan nos dice: si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Entonces es importante que reconozcamos nuestras fallas, todos nosotros. Y yo quisiera proponerte algo. Si algo de lo que digo en este video te violenta, te cuestiona, incluso te molesta, antes de reaccionar en los comentarios, y no digo que no lo hagas, adelante, puedes hacerlo con toda libertad, yo podría estar equivocado, pero antes de hacerlo, haz una reflexión. Reflexiona qué tanto verdaderamente has fallado, qué tanto nosotros también hemos sido partícipes de este crimen tan grande de cierta forma. Porque es importante reflexionar que el aborto no se reduce solamente a una decisión de una persona en un momento específico. Sí es cierto que hay una decisión muy grave, que es el momento en el cual se decide abortar y terminar con una vida, y sí es una decisión muy grave. Y valoro mucho la obra que hacen muchas personas que están en esa última fila de defensa, tratando de ayudar a las mujeres para darles opciones de vida y que no tomen esa decisión. Pero es importante tener claro que no es la única decisión. Querer abortar lleva detrás muchos otros pecados, quizás no de la persona que ha querido abortar, sino de muchas otras personas que estamos a su alrededor. Y aquí es donde quisiera que todos reflexionáramos en cierto sentido. Y quisiera empezar por nosotros, los sacerdotes. ¿Por qué? Es importante que seamos conscientes que también se salvan vidas humanas en el confesionario. Cada vez que no queremos confesar, cada vez que negamos la confesión a alguna persona, cada vez que preferimos hacer otras cosas que no son propias de nuestro ministerio y no nos sentamos a confesar, o peor aún, que ya no confesamos en ningún momento, solo de manera extraordinaria, estamos permitiendo ciertos pecados que pueden ser raíz de algo que en un futuro desembocará en un aborto. Entonces, queridos hermanos sacerdotes, debemos tener claro que en el confesionario
podemos cortar ciertas raíces que podrían desembocar en aborto. No solo las mujeres que en algún momento dado pudieran tender a esta decisión. Quizás podríamos estar ayudando a un padre de familia a que acoja, oriente y ayude a sus hijos. Podríamos estar orientando a un médico que no tome malas decisiones. En fin, es importante darnos cuenta que la raíz de este mal es el pecado y en el confesionario luchamos fuertemente contra el pecado. Entonces, queridos hermanos sacerdotes, sí, de alguna forma somos partícipes también del aborto y nos comportamos como Herodes cuando por buscar cuestiones personales, gustos o ciertas seguridades no cumplimos nuestro ministerio sentados en el confesionario o celebrando con amor la Santa Misa. También quisiera que recibieran este mensaje todas aquellas personas que desean vivir la fe católica, y es importante darnos cuenta que podemos fallar tanto por exceso como por defecto. ¿Y esto qué quiere decir? Es importante también reflexionar que tanto como católicos en ocasiones hemos usado la doctrina para justificar el no vivir la caridad. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que no se viva la doctrina. Claro que hay que vivirla. La doctrina es muy importante y nos orienta por el camino del bien, porque la Iglesia es madre y por medio de su doctrina evita que pequemos y nos ayuda a hacer el bien. El problema es cuando la utilizamos a conveniencia y queremos justificarnos en ella para no ejercer la caridad. Y voy a poner un ejemplo. San Vicente de Paúl en una ocasión recibió a una niña que era hija de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Esta mujer lo dejó abandonado a este bebé y entonces pues él quiso acoger, y entonces tenía un grupo de personas católicas, personas que vivían su fe profundamente, y cuando fue a pedir ayuda a estas personas para poder dar albergue a este bebé, las personas se negaron y dijeron: no podemos aceptar a un hijo de pecado. Y se negaron rotundamente, por mucho que San Vicente de Paúl insistió en que este niño no era culpable. ¿Cuántas veces preferimos justificar el que alguien es pecador, es producto de un pecado, para no ayudarlo, para no ejercer la caridad, para no corregir por amor, para no ayudar a alguien a salir de una vida en la cual está haciendo el mal? ¿Cuántas veces preferimos juzgar sin ayudar, sin darnos cuenta que para que una persona haga el mal en ocasiones hubo carencias de amor, y que quizás esta persona va por mal camino porque no recibió lo mismo que quizás algunos de nosotros recibimos? Es cierto que muchas personas han salido adelante de situaciones muy adversas, pero también es cierto que a veces como católicos hemos fallado y pudiendo ayudar con amor no lo hemos hecho. Pero también es importante darnos cuenta que podemos caer en el error del defecto, es decir, buscar una moral más laxa, pensar que no se puede vivir el bien, pensar que no se puede vivir la castidad. Entonces es triste que a veces haya católicos que promuevan el uso de los anticonceptivos, que digan a la persona: cuídate, tú solo cuídate y con eso evita abortos. Aquí hay una cuestión. Algo que nos hemos dado cuenta en esta labor de defensa de la vida es que si tú siembras anticonceptivos, cosecharás abortos. No, los anticonceptivos no son una garantía para evitar los abortos. De hecho, recuerdo en esta lucha que hacíamos contra Mary Stopes, hubo un momento en que se dedicaron, ya no se dedicaron a defender el aborto. Lo único que hicieron es promover el uso de anticonceptivos. Hicieron una campaña para promover las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos. ¿Por qué? Porque sabían que promoviendo esto iba a aumentar la promiscuidad y con esto aumentar los embarazos no deseados y el aborto. Entonces no es una garantía, pero sobre todo no hay ningún anticonceptivo que proteja tu corazón. Ninguno protege nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, tristemente, muchos católicos han tendido a una moral laxa. Han querido justificar una moral laxa en la misericordia, y esto es lo más adverso a la misericordia, porque es pensar que hay un Dios que solapa el pecado, que quiere el mal, que quiere que nos dañemos los unos a los otros, y esto tampoco es correcto. Y tristemente también esta moral es la que ha ido desencaminando abortos. Entonces, cuando se rechaza la ayuda a los que lo necesitan, justificándose de una manera incorrecta en la doctrina, y se abandona al pecador, es posible que recurra a este tipo de males. Y no por justificar al pecador, porque también está mal, pero eso nos hace corresponsables. Pero también el promover una moral laxa
hace que esto vaya desencadenando cada vez en más abortos. Y sí, no podemos hacer de lado todos aquellos católicos que de alguna forma han legislado en contra de la vida o se han abstenido para legislar defendiendo la vida, o todos aquellos que aún sabiendo del riesgo que hay de personas, de candidatos y de gobernantes que pueden promover la muerte, han preferido por cuestiones sociales y económicas hacer de lado un tema tan importante como es la vida y pues tristemente permitir que hoy en día en nuestro país este problema del aborto poco a poco vaya avanzando y esperemos en Dios que no llegue a ser una legislación nacional. Pues sí, queridos hermanos, tristemente como católicos, por nuestras omisiones, por nuestros egoísmos, también nos hemos comportado como Herodes. Y sí, tenemos que hacer una reflexión profunda de nuestro actuar para evitar que se siga promoviendo el pecado social, que se siga promoviendo el mal y poder generar verdaderamente una cultura del amor, una cultura de la vida, para que se eviten todos estos males y podamos amarnos profundamente los unos a los otros como Cristo nos ha enseñado. Pues queridos hermanos, les invito a que compartan este mensaje. Que Dios los bendiga. ¡Viva Cristo Rey! Glorificando Santa